Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Como no, un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana, aquella que usted demanda más información es nuestro objetivo. Comenzamos este programa hablando del municipio de la Villa de Ingenio. Para ello nos acompañan los platós de Canal 4 TV, el concejal por Agrupa Sureste en el municipio de la Villa de Ingenio, don Domingo González. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, estupendamente. Pues me gustaría comenzar por la actualidad. La actualidad de la política en el municipio de la Villa de Ingenio pasa por la dimisión por parte del ex concejal ya del Partido Socialista Obrero Español, don Juan Rafael Caballero. La triste realidad que estamos viviendo en el municipio de Ingenio, jamás en la historia del municipio se había visto esto, que incluso a nivel nacional, en los programas de mayor audiencia, se ha ridiculizado el nombre del municipio de Ingenio y a los ciudadanos del municipio. Es realmente triste lo que está ocurriendo y esperemos que no vuelva a ocurrir. Y hay unos responsables directos a los que hay que pedirle responsabilidades. La postura que ha adoptado el Partido Socialista en el municipio de Ingenio, ¿la entiende, la comprende, la comparte? Es la postura del avestruz, enterrar la cabeza hasta ver si pasa el temporal. Eso es lo que está haciendo y dejando a Juan Rafael solo y en estado de abandono, a que se defienda como él puede, diciendo que la respuesta a la de Juan Rafael, cuando ahí el Partido Socialista también tiene responsabilidades, muchas, porque quien llevó a gobernar a Juan Rafael Caballero fue el Partido Socialista con sus listas electorales y en la cabeza Juan Díaz como alcalde y como candidato en todas estas últimas legislaturas, donde también Juan Rafael ha sido segundo junto con él. Extraño que no supiese esas posibilidades que ahora se descubre, si fuese cierto. Porque todavía está en el aire, todavía no se ha demostrado si tenía titulación, si no tenía titulación, si ejercía, si no ejercía. Hombre, parece que todos los datos apuntan a la sospecha inicial, que es que no tenía la titulación de licenciado en medicina, como decía. Realmente, a día de hoy no se sabe. Yo soy médico y lo trataba a él y nos tratábamos como colegas y todavía no sé a ciencia cierta si lo era o no. Le hemos pedido aclaración tanto en el Pleno como en los medios de comunicación, tanto a Juan Rafael como al propio alcalde, que explique qué es lo que ha sucedido, porque está todo el pueblo con esa incertidumbre y se ha negado. Lo ha remitido a que sea Juan Rafael quien lo diga o a que se investigue por parte de las autoridades. Por suerte está el Colegio de Médicos, que ya está en esa fase de investigación, que requerirá a las partes la demostración de esa titulación que dice tener, y de ahí sabremos todo. Esa es la realidad, que a día de hoy no sabemos, aunque los indicios parece o indican que las sospechas eran ciertas. Hombre, lo normal sería, si tiene titulación, de presentarlo y decir, mire, yo soy médico y este es mi número de colegiado. Si a mí me hubiese sucedido algo como eso, evidentemente, sobre la marcha y sin pensármelo dos veces, le pongo delante mi título de licenciado emitido por el Ministerio de Educación y Ciencia. No tendría el mayor mínimo problema. Además, a los que estamos en responsabilidad pública, estamos en la obligación de transparencia y de demostrar, de decir lo que somos y lo que tenemos. Lo obliga la propia ley. Pero ¿no es curioso que se ha tardado tanto en descubrir esto? Pues mire, rumores ha habido siempre en el municipio, sinceramente, y yo lo he oído en alguna ocasión, pero no le he dado la mayor importancia, porque ya digo, nos tratábamos como colegas. Y si te fías de los rumores, de todo lo que dicen de los demás, y además cuando es un rival político, pues no puedes estar basando tu política en rumores, evidentemente. Y además Juan Rafael para mí es una persona afable, sencilla, con un espíritu político importante en la medida en que se ha querido dedicar a esto y con una sensación, un sentimiento social importante. No tenía por qué dudar de él, en absoluto, no daba señales de lo contrario. Ahora me siento engañado, igual que el resto del municipio de Ingenio, y más en el ámbito de mi profesión, que la medicina es una profesión muy seria y debe ser respetada y protegida, y para eso está el Colegio de Médicos y los propios colegiados, que debemos hacer velar por evitar el intrusismo, que nos lo obliga la propia ley y nuestro código deontológico. Pero hemos entrado, por lo menos en la política se ha entrado a través de ese afán de protagonismo, de titulitis, para no sé qué van a demostrar. Incluso se han colgado títulos que ahora desaparecen de los currículos después de los casos. Y empezamos con este detonante de la señora Cifuentes.
Para ser político no hace falta ser titulado ni superior ni titulado de nada. Simplemente hay que tener un espíritu de colaboración social, de participación social, ser honrado y querer colaborar y proponer ideas y sacar adelante proyectos. En eso consiste en la política. Tener un deseo de participar con los demás en lo que es de todos. No hace falta ser ni médico, ni ingeniero, ni siquiera tener una formación en política. Lo que hay que tener es ideas y capacidades. Y el que quiera entrar en política argumentando que porque se tiene un título superior es mejor que nadie, está muy equivocado. Conmigo trabaja y han trabajado, y seguro que trabajarán en política personas, hombres y mujeres, que no tienen título. Y para mí han sido iguales o mejores que yo mismo, que pueda ser un titulado superior. Y irán conmigo siempre que sea posible que ellos quieran. Porque creo que son personas muy válidas y muy capaces y no tiene nada que ver con el título. El poner el título delante, no detrás, cuando se tiene un cargo público, demuestra que a lo que se va no es al bien público, es mi opinión. ¿No se está dañando por parte de esta titulitis y se está dañando a los sectores profesionales? Totalmente. Efectivamente, estoy con usted, se daña al sector profesional, pero también se daña a la política. La política es una proyección muy seria, una propuesta de vida muy importante, que quien se quiere dedicar a ella debe ser, como dije antes, honrado y serio, y debe ser desde los inicios, incluido cuando uno se dice que es algo, porque eso también marca a quien va a votar. No digo que por ser médico lo vayan a votar más, pero cuando se hace la valoración en un plantel social, el valor de ser médico, de alguna manera, parece que pudiera restar más, cosa que yo no comparto, pero en el marketing de la política parece que pudiera ser más interesante. No es lo mismo decir que ese es un cocinero de 3 estrellas Michelin que un cocinero que hace muy buenos caldos. Evidentemente, eso de alguna manera tiene su arrastre, o pudiera tener su arrastre, y se ha aprovechado de eso en estos ya 15 años que yo lo conozco. Vuelvo a repetir que primero hay que demostrar que no lo tiene. Esa fase está por venir, aunque eso se lo podía haber ya solucionado. Pero es que no hay voluntad por parte de Juan Rafael en este momento de por lo menos decir, pues está todo en el aire, nadie se dice, oye, no se ha demostrado que lo tiene o no lo tiene, pero tampoco ha hecho, por lo menos, dar ese paso adelante y decir, oye, mire, porque curiosamente presenta la dimisión cuando salta este escándalo. Pero ni por parte de Juan Rafael, ni por parte de su partido, donde él es secretario local, es decir, el máximo representante y posible candidato, era el posible candidato para las próximas elecciones, ni por parte del señor alcalde, del cual formaba gobierno y que había sido hasta hace poco su jefe de filas en el Partido Socialista, ni por parte de su entorno. Es decir, por parte de nadie ha habido, y parece que ya hasta esos lugares donde parece que podía haber trabajado como médico también reniegan, y que todo eso llena de más dudas y aproxima más a la posibilidad de que no lo tenía, de que sí portaba el título de licenciado. Desde luego kafkiano. Ya vuelvo a repetir, si hubiese sido yo hubiese puesto mi título sobre la mesa, y si no lo hubiese tenido, que desde luego le puedo asegurar que en mi caso no hubiese sucedido, ya lo hubiese dicho. Me parece que es un verdadero disparate aumentar este conflicto y esta bula, porque a quien está perjudicando realmente es al municipio de Ingenio. Porque sigue adelante y va a crecer más, porque ya hoy estamos oyendo, ya hablando del centro, de los miembros del centro, de los propietarios, quién firmaba, quién no firmaba y dónde otros sitios trabajaba. Entonces, eso ya va creciendo la bola, cuando podía haber acabado desde el primer día. Si esto es cierto o no es cierto. Y si es cierto, ha sido puesta razones, pido disculpas y ya está. Y dimitió y ahora hay que asumir luego las responsabilidades. Porque el decir que es médico y actuar como médico no sale gratis en esta sociedad, por suerte. Porque si no, el curanderismo nos comería en esta sociedad. Por suerte, eso perteneció a otros tiempos de la historia de la medicina, que se ha ido erradicando y se pone en riesgo de la salud de las personas con eso.
Si se demuestra que no tenía el título y ejercía como tal, ya digo que corresponde al Colegio de Médicos, ahí hay unas responsabilidades que ya el Colegio lo ha anunciado. Debería ir a dar cuentas a la Fiscalía para que la Fiscalía investigue más profundamente hasta dónde ha llegado las posibles acciones irregulares o delictivas de él y del entorno que lo ha permitido, porque el también colaborar con un presunto delito también es un delito. Y sobre todo lo que conlleva, porque se ha creado esa incertidumbre y sobre todo por personas afectadas, ¿no? Porque ahora están en el aire, oye, las personas que han ido a ese centro a hacer ese reconocimiento médico para una licencia de casa o para renovación del carnet de conducir o sacar el carnet de conducir, pues se queda ahora, ¿y qué va a pasar? ¿Qué medida va a tomar lo ha dicho la DGT en este caso? Pues, el representante de los automovilistas, de la Asociación de Automovilistas Europeos, que es un español, por cierto, dijo hace 2 días, creo, en la cadena SER, en una entrevista que le hicieron en directo sobre este asunto, que si se demuestra que eso ha sucedido y que se ha hecho las revisiones por parte de una persona que no tenía la titulación correspondiente, no estaba autorizado para ello, todos esos revisiones médicas y por tanto las autorizaciones a través de los carnés o bien de portar armas o de conducción quedan absolutamente anulados. Con lo cual, imagínese el problema que puede haber en el municipio de Ingenio, en la comarca del sureste, con esta historia, porque sabemos, porque ya también se ha dicho que la DGT está haciendo ya la revisión correspondiente en el centro y en los centros de Gran Canaria, porque también es un problema que parece ser que pudiera no ser solo un problema del centro de Carrizal. Y lo que al cual debo decir que no le deseo ningún mal. Al contrario, espero que esto se aclare y que Juan Rafael tenga el título y que esto se quede en nada. Además, lo deseo sinceramente, porque conozco a los propietarios de ese centro y son gente excelente, a las que posiblemente, algunos de ellos, ni siquiera se lo supiese. Y por otro lado, lo que hemos oído también la callada por respuesta es del secretario general canario, en este caso, Ángel Víctor Torres, del Partido Socialista. Ángel Víctor es la acción del avestruz y dejar el conflicto al municipio y a Juan Rafael, es lo que han hecho. Obviar esto, decir que ya Rafael ha dimitido, por tanto ha cumplido y que ahora crean una gestora. ¿Usted cree que con una dimisión ya se cumple? No. Desde el punto de vista político pudiera entenderse que ha mentido y ha dimitido y se ha resuelto, pero desde el punto de vista social y jurídico no. No es que haya dicho que era fontanero y no era fontanero, por supuesto con el máximo respeto a los fontaneros, pero es que el decir que es médico y ejercer como médico tiene una responsabilidad mucho más seria. Que me disculpen los fontaneros o que me disculpe cualquier otra profesión, pero en el ámbito sanitario se está hablando de la salud de las personas y la vida de las personas y las responsabilidades. Y el hacer una revisión médica para conducir o para portar armas tiene su importancia, porque si tú acreditas que una persona está apta para conducir y tiene una patología cardíaca o una patología neurológica, por ejemplo, que sea un epiléptico o que tenga un bloqueo V completo del corazón y que en un momento determinado tenga cuadros sincopales, que pierda ligeramente la conciencia en un momento determinado, eso le puede costar la vida a esa persona, a quien lleve en ese vehículo y a los que pudiera estar involucrados en un accidente. Eso es una cosa muy seria, por eso se hacen las revisiones médicas para conducir, igual que para portar armas. No es algo banal, pero igual si haces revisiones para hacer deporte, también, porque si tú le dices a una persona, usted está apta para correr o para hacer fútbol o para hacer baloncesto y resulta que no le ha sabido diagnosticar un trastorno cardíaco que puede provocar una muerte súbita, eso está sometiendo a un riesgo y que hay que entender que no es cualquier cosa, sino está actuando como un nivel de responsabilidad muy elevado. Pues seguimos con temas que en este caso afectan al municipio de Ingenio, como es por ejemplo la tercera pista del aeropuerto de Gran Canaria. Bueno, eso es un tema de hace mucho tiempo y de muchísimo calado. Ingenios tiene igual que Telde y gran parte de la comarca sureste, unas afecciones muy importantes
por la presencia de la tercera pista en el planeamiento, en el plan director del aeropuerto, que ya lleva pues 25 años. Y que el hecho de estar pintada esa tercera pista en los planos directores y que repercute luego en el plan insular de ordenación del territorio y también en el plan general del municipio, condiciona una serie de servidumbres que no permite el desarrollo del municipio. Las servidumbres aeronáuticas de entrada y salida de los aviones, de los ruidos, los ámbitos de protección de las entradas y salidas, eso condiciona que todo el entorno a día de hoy es como si existiese la pista y como si estuviese funcionando. ¿Por qué? Nada se puede desarrollar por la protección de la seguridad a las aeronaves. Y resulta que ahora, lo que a Grupo Sureste llevamos diciendo 20 años, que la tercera pista no es necesaria, AENA, un alto responsable de AENA, concretamente el director general para Canarias de AENA, dice que la tercera pista no es necesaria, que sobra, que hay que quitarla del plan director. Sorprendente, cuando ya hace mucho tiempo, y los argumentos que dan es los dos argumentos o los tres argumentos que nosotros venimos dando desde hace mucho tiempo, y era, primero, que las dos pistas actuales tienen capacidad suficiente para absorber todo el posible tráfico de aeronaves, de mercancía y de pasajeros que requeriría Gran Canaria para toda su historia. Un dato que daba el director en el Parlamento esta mañana a los grupos parlamentarios que hablaban sobre el transporte en Canarias, les decía que el máximo pico turístico de toda la historia de Canarias y de la historia de Gran Canaria se produjo este invierno. Con eso no se llegó al 60% de las capacidades del aeropuerto, con lo cual todavía queda un margen del 40%. Toda la capacidad turística de Gran Canaria estaba a tope. No cabían más turistas en la isla. Si el aeropuerto se ocupara el 100% de las capacidades que tiene, tendría que construirse el doble de las plazas turísticas que tiene esta isla. ¿Dónde los construimos? En las montañas. Quitamos el Rocanum, Beneguera, seguimos creciendo para las montañas. ¿Para dónde vamos? Ese es el modelo turístico que queremos para esta isla. Ese es el segundo argumento que dan. La afección medioambiental y del territorio y el desborde turístico. No tenemos capacidad para eso. El otro argumento es, AENA ahora es una empresa cuasi privada. Tiene el 51% público y el 49% privado porque se vendió. Los intereses de AENA no van ahora por el deseo absolutamente público, sino también por el equilibrio financiero. Si cada aeropuerto se tiene que garantizar su sostenibilidad, no puede gastar más de lo que entra. Efectivamente. ¿Cómo se mantiene un aeropuerto con una inversión enorme como la que tendría que hacerse para la construcción de tercera pista, en el que habría que hacer expropiaciones de todo Jotegarza, construir la variante aeroportuaria que le correspondería al aeropuerto, construir la tercera pista, el mantenimiento? Eso tiene un nivel de inversión que tiene que pagar los usuarios de ese aeropuerto con las tarifas aeroportuarias. ¿Cuánto costaría esas tarifas a los operadores, a las aerolíneas que vengan a Canarias? Pues probablemente el doble que lo que costaría al lado de ahí en Marruecos o cualquier lugar de Europa o del mundo. No seríamos competitivos turísticamente. Entonces, ¿qué nos beneficia? El que sea más caro venir a Canarias, los billetes de avión sean más caros. Eso no tiene sentido. Y además venir a una isla sobredimensionada con hoteles y apartamentos en las montañas, que pierde su valor medioambiental y de tradiciones. Eso no es el turismo que se quiere. Entonces, esos son los tres argumentos bases sobre el que el propio director de AENA dice que es un disparate mantener la tercera pista en el plan director. Y eso me lo ha dicho él a mí personalmente, no de ahora, hace años. Y lo hemos conversado porque conocido es mi actitud y la actitud de mi partido en contra de la tercera pista. No es la primera vez que lo decimos. Lo decimos hace mucho tiempo y es nuestro primer reivindicación dentro del programa electoral. Pero está afectado históricamente al municipio de la Villa Ingenio, que se ha visto totalmente perjudicado, porque no ha podido crecer, porque está paralizado, está bloqueado, por lo cual económicamente no hay inversiones y tampoco hay crecimiento.
y sobre algo que nunca se va a construir. Es el planteamiento de mantener una tercera pista en el plan, que obliga a que los demás, a todo lo alrededor, no se desarrollen, fundamentalmente Ingenio, efectivamente, pero también Telde, también el sureste de Gran Canaria, Agüimes, Santa Lucía, pero el más afectado es Ingenio, donde el 90% de nuestro territorio está afectado por servidumbre. En Ingenio ahora, hasta para hacer un alpendre, hay que pedir autorización a Aviación Civil. ¿Quién viene a construir al municipio en esas condiciones? Pues muy poca gente, muy pocos inversores, porque el costo de ese desarrollo de una licencia y el tiempo que tiene que esperar es disparatado con respecto al entorno. Ingenio está muy afectado y hay que retirar ese plan director y esa tercera pista de ese plan director para que se desbloquee esa servidumbre y podamos desarrollarnos en mejores condiciones, además con una realidad que ya está clara. No estamos diciendo, mire, Ingenio quiere que se quite la tercera pista a pesar de que Gran Canaria necesita, no estamos diciendo eso, estamos diciendo es que no la necesita. ¿Por qué estamos sacrificando un municipio que tiene sus desarrollos coartados porque alguien tenía unos intereses bestiales económicos en que se invirtiera para construir una tercera pista porque era un pelotazo urbanístico? Era un verdadero pelotazo. Y si no, revísese quién eran los promotores de la tercera pista en el Cabildo de Gran Canaria en su momento. Clarísimo. ¿Y usted cree que va a haber voluntad política para quitar ese afectamiento? Difícil es, seamos realistas, es muy difícil. El otro día el propio presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, decía que de momento no era necesaria la tercera pista, pero no decía la tercera pista no es necesaria y hay que plantear el retirar el plan director. Yo espero convencerlo de lo contrario y espero que poco a poco la sociedad y el mundo político de Gran Canaria y de Canarias se convenza de que hay que retirarlo, porque el mismo problema, similar, no el mismo, ocurre en el sur de Tenerife con la ampliación del aeropuerto de Granadilla, donde pasa parecido, y gran parte del desarrollo turístico de Granadilla y el sur de la isla de Tenerife está limitado y condicionado también por la segunda pista que se plantea, y que también el propio director de AENA dice que no es necesario. Es decir, que tenemos que poner sobre la mesa el disparate de continuar con el planeamiento de los dos grandes aeropuertos de Canarias, o retirarlo y ponernos a trabajar en otra cosa, en otros desarrollos, en otros planteamientos, que son mucho más seguros y mucho más garantistas que lo que se plantea con esos disparates. Pero nunca ha habido una voluntad política desde otras instituciones, llámese Gobierno de Canarias, llámese Cabildo, para el municipio de Ingenio. Oye, vamos a compensarte con esto para que puedas crecer, para que puedas producir, para que puedas crear empleo. Al contrario, no ha habido voluntad de ese sentido, y esperemos que esa fue una de las razones por la cual Domingo González y el Grupo Sureste rompió un pacto con Coalición Canaria, porque en su momento se comprometieron a buscar fórmulas de compensación y no lo hicieron, y por eso se rompió el pacto. Ahora hay otras personas que fueron de otro partido en el municipio y están ahora dentro de Coalición Canaria. Nosotros haremos un pacto electoral y que yo sepa tampoco se ha conseguido nada. Ni ha habido voluntad. No, ni se lo ve ni se le espera, evidentemente. El vicepresidente del Gobierno de Canarias es de Telde. Podía haber hecho algo, que yo sepa, al contrario. Ha perjudicado mucho al municipio de Ingenio, concretamente con el sector del taxi. Prometieron oro y el moro, tanto en el Cabildo como en el Gobierno de Canarias. La clave está en que gobierne una formación política que no dependa de lo que le mandan esa misma formación política de otra institución. La clave está en convencer a las instituciones lo que ya todo el mundo sabe. ¿Pero cómo lo convence? Pues con números, con lógica, con demostrarle, como está haciendo ahora el director de AENA. Pero es que muchas veces prevalecen los intereses de otros estamentos, de la misma formación política en el Gobierno de Canarias o en el Cabildo, a los intereses de la misma formación política que está para velar por los intereses de los ciudadanos del municipio. Ahora mismo el único interés que existe para que la tercera pista y la segunda pista de ampliación del aeropuerto de Tenerife, de la tercera de Gran Canaria de Tenerife, esté en pie, es por puros intereses especulativos. No hay ninguna otra. Y ahí detrás hay sectores económicos que están presionando a los representantes políticos en las instituciones para que no den su brazo a torcer y que mantengan, porque mientras se mantenga esa propuesta, el valor del suelo
tener un valor rústico a un valor urbanizable con potencialidad de que sea expropiado por AENA, es importante. Por tanto, ahí lo que hay es unos claros intereses económicos de especulación pura y dura. Eso tiene que darse cuenta también la ciudadanía, que ya lo sabe, y también los sectores políticos que apoyan esa propuesta, y desenmascarar a los interesados. Y eso nos toca a los que, sin ningún rubor y sin ningún miedo, damos la cara en ese sentido. Y si hay que desenmascarar gente, se desenmascara. Tan fácil como eso. Ahora sí, debe trabajarse también para el desarrollo del parque aeroportuario en el entorno, que esa sí es una propuesta importante y que lleva toda esta legislatura parada, sin hacerse absolutamente nada para el desarrollo de ese área tan importante que es la superficie de 2 millones cuadrados del Parque de Actividades Económicas. Es una pena. Pero en cambio, otros municipios colindantes a Ingenio sí va creciendo, podemos decir, en polígonos industriales, inversiones en polígonos industriales. Sí, pero el Parque de Actividades Económicas no es un polígono industrial. El Parque de Actividades Económicas es un polígono, una estructura diseñada para desarrollar no solamente la industria, sino también la tecnología, el desarrollo universitario, el desarrollo empresarial de otro tipo que no es el de puro almacenamiento como son las zonas industriales que tenemos ahora en Canarias, sino también el implantar nuevas tecnologías, el desarrollo de I+D, el promover acciones de otro tipo distintas a las que se está haciendo en otras áreas industriales, que yo no le llamaría industriales, yo digo de depósitos de naves, o de naves de depósito, porque realmente industria no tenemos. Debemos tomar como ejemplo lo que se ha hecho en el País Vasco, que cuando se hundió la industria naviera y la industria del hierro y del metal y también las minas, se reinventaron. Se hizo inversiones importantes y se reinventaron, y ahora el País Vasco no llega a un 5% de paro, porque su gran desarrollo económico se ha basado en 2 grandes pilares: en el desarrollo tecnológico y de I+D. Sus universidades son las universidades más potentes de Europa en generación de ideas y propuestas tecnológicas, en la construcción de material de nuevas tecnologías, producen para todo el mundo, además con una alta rentabilidad que ha generado muchísimo empleo, y de know-how, del conocimiento. Eso lo podemos hacer aquí también, si tenemos las herramientas, tenemos universidades muy valiosas, tenemos jóvenes y personas con capacidad para producir ese tipo de desarrollo económico, y tenemos los espacios. Lo que hay que invertir y creérnoslo. No vayamos a plantear y seguir luchando y ocupando espacios de una tercera pista que nunca se va a hacer, y vayamos a trabajar para crear esos desarrollos de ese entorno aeroportuario que es posible y que podemos empezar a hacerlo mañana, si se quiere. Buscar inversores, y si no, con propia financiación pública se puede hacer, poco a poco, pero empezar a poner la base, que en esta legislatura está absolutamente paralizada. Es una verdadera pena. Sin embargo, vemos inversiones disparatadas por otro lado, que a mí me parece que podría hacerse en otro sentido. Además, lo digo claramente. Otro de los temas que en este caso está afectando, y estamos hablando de seguridad, porque se pronuncia, se manifiesta y se ha creado un conflicto, un mal ambiente entre miembros de la policía local y miembros del gobierno actualmente que gobierna en el municipio de La Villa Ingenio, el Partido Socialista y Foro, y en este caso el protagonista del enfrentamiento era el concejal que dimitió, Juan Rafael Caballero. Bueno, se nombra la policía, pero la policía se representa a través de los sindicatos profesionales dentro del ámbito de la policía y también del propio ayuntamiento, y es la primera vez en la historia del municipio de Ingenio que yo recuerde que todos los sindicatos del ayuntamiento de Ingenio están de acuerdo en el mismo asunto. Siempre ha habido disparidad entre las 2 mayores fuerzas sindicales dentro del ayuntamiento, y que uno ven por una visión y otro por otra. Y en este asunto son los 2 sindicatos al unísono los que reclaman determinadas condiciones que existían y que desaparecieron. El entrar en el fondo del asunto es complicado, porque no es fácil explicar en poco tiempo a la ciudadanía en cuál es el conflicto. La realidad es que ese conflicto ha surgido por una cabezonería directa de Juan Rafael Caballero y del propio alcalde, por una inacción absolutamente directa de el que es concejal de policía, que es un miembro de Fórum Drago, y en su cabeza
José López, y que han entrado en un nivel de enfrentamiento y no negociación con esos representantes sindicales que ha sido disparatado. Si usted tiene un conflicto, siéntese y busque soluciones. Y no prometa cosas que no puede cumplir. Si usted, para intentar acallar un conflicto, de entrada ya empieza a decir, chiquillo, esto se soluciona, no pasa nada, tranquilo, ya todo. Y luego cuando vas al ámbito administrativo, al ámbito de la intervención o de los servicios jurídicos, dice, eso no es imposible, entérate antes para después negociar, no vayas por delante de gente buena, que es que eso no es bueno en la gestión y en la negociación. Así como han surgido las cosas. Surgió un problema y la solución fue decir que eso se solucionaba, cuando luego eso no fue posible y se engañó. Y se engañó literalmente. Y yo tengo documentos que se cruzaron donde se planteaba una solución en muy poco plazo de tiempo. Digamos que a la policía se le recortó una gran cantidad de dinero. De repente. Las causas, ya digo que son difíciles de explicar, pero creo que eran solucionables y acordables con la propia policía y con los representantes sindicales. Uh-huh. Además, sin que el resto de los trabajadores del ayuntamiento se viese perjudicados. Pero además, podía haberse trabajado, ya llevamos 3 años de gobierno. ¿Por qué no se ha hecho la RPT? Perdón, ¿por qué no se ha aplicado la RPT que estaba hecha? A final de la legislatura pasada, la RPT se quedó para empezar a implantar. Además, hecha por la misma empresa que había contratado el propio Partido Socialista. Y que durante la legislatura siguiente nosotros continuamos elaborándola y con el acuerdo sindical estaba redactada. ¿Por qué no se puso en marcha? ¿A quién querían beneficiar con no ponerla en marcha? Porque han tenido 3 años para cambiarla o para modificarla, para adaptarla, para negociarla y no han hecho absolutamente nada, la han dejado en un cajón. ¿Por qué? Porque a lo mejor algún cargo o alguien de confianza o algunos se veía perjudicado en su sueldo, en sus nóminas, en sus ingresos o en sus responsabilidades si se aplicaba la RPT, porque no se podía vender de otra manera. Eso es lo que dicen los representantes sindicales y me lo creo. Me lo creo porque la aplicación de RPT beneficia a la mayoría, porque la relación de puesto de trabajo lo que dice es, el ayuntamiento necesita un trabajador para que haga esto. Sus funciones son estas. Los requerimientos de esa persona, de ese perfil que haga esa labor son estos. Y además va a cobrar esto. Ese es una RPT. Se define puesto de trabajo, funciones de ese puesto de trabajo y los perfiles de las personas que pueden ocupar ese puesto de trabajo y las condiciones que debe reunir. Y luego los sueldos que tiene, tanto en aspecto base como luego los refuerzos que pudiera haber en alcanzar objetivos. A lo mejor algunos de los que se venían afectados por ese RPT, que ocupa una función, el último apartado, que es el de los sueldos, a lo mejor ya no le corresponde el mismo. Y entonces se le bajan los sueldos. O se le requiere una serie de titulaciones o de formación que no tiene. O no cumple las condiciones para ocupar ese puesto de trabajo y hay que cambiarlo. Y perder capacidades de poder. Creo que por ahí van los tiros y por eso no se ha aplicado la RPT. Pero debo decir que el Grupo Sureste tiene el compromiso que si gobierna en la próxima legislatura, uno de los asuntos prioritarios en el municipio de Ingenio es aplicación de la RPT, porque generaría una paz laboral y social en el ayuntamiento imprescindible en estos momentos. Situación del plan general. El plan general está ahora, un tema fundamental, también extensísimo que podríamos hablar. El plan general está ahora mismo en revisión por acuerdo de todas las fuerzas políticas. Se decidió salirnos de lo que era la adaptación del plan general a las nuevas normas, a las leyes de ordenación del territorio y del medio ambiente. El plan general fue aprobado en 2005, siendo yo alcalde, por primera vez se aprobaba un plan general del municipio de Ingenio. Hasta ese momento tenía las normas subsidiarias, en septiembre de 2005 fue publicado. Debo decir que con el trabajo previo también del grupo de gobierno anterior y después de muchos problemas fundamentalmente con las servidumbres aeronáuticas y el informe de aviación civil, logramos aprobarlo. De 2005 hasta ahora se ha estado trabajando en la adaptación a la directriz de ese plan general, que era
nuevas normas que salen de Europa y de las propias directivas españolas y canarias en transposición de esas normas europeas, fundamentalmente medioambientales, que obligaba el Plan General a adaptarlo a esas normas de adaptación de la directriz del turismo y de medioambientales. Fue imposible aprobar, porque las condiciones que imponía Aviación Civil ya eran, si las de 2005 eran desastrosas, esto enterraba al municipio de Ingenio y generó un gran problema en la aprobación y al final quedó sin aprobar. Ese tiempo que pasó, de 2005 a 2017, 2018, ya la adaptación estaba obsoleta y había que hacerlo de nuevo. Entonces, todas las fuerzas políticas nos pusimos de acuerdo, mandamos al cajón esa adaptación a la plan de directrices que estaba ya en fase final de aprobación, pero con informe negativo de Aviación Civil, y nos hemos puesto en la tarea de hacer un nuevo plan general. Y en ello estamos. Ahora mismo ya hemos hecho varias reuniones, que por cierto quiero agradecer aquí al concejal de urbanismo, a Damaso Vega, la voluntad que tiene de que sea un plan general de todos y para todos. Y estamos haciendo reuniones con el equipo redactor, con los técnicos del ayuntamiento y entre las distintas fuerzas políticas, haciendo nuestras propuestas, oyéndolas de todos y llegando a acuerdos de qué recoger en ese plan general. Y creo que si se sigue esta línea de trabajo, que es muy buena, podemos conseguir un muy buen plan general aprobado por unanimidad y que entre todos seguro que va a ser el mejor plan general posible para el municipio. Por lo que veo también ha habido acuerdos y en este caso hay inversiones para el municipio de la Villa Ingenio. Hablamos de los fondos europeos, fondos DUCI. Es que cuando se tiene voluntad de negociación y de acuerdo entre todos y por el beneficio de todos, es fácil ponernos de acuerdo. Esto es un ejemplo. El proyecto DUCI es un proyecto de financiación europea, se llama el proyecto Innova, que cada año los fondos europeos destina a cada país, Estado miembro, con el cual permite los desarrollos en la línea que plantea ese año Europa. Este año concretamente son de desarrollos sociales y económicos y de generación de empleo. Pues ahí hemos hecho entre todos, debo decir, con un esfuerzo enorme de los técnicos municipales, y aquí quiero nombrar a Josué Domínguez y a Juan Carlos, que han hecho un esfuerzo inmenso para sacar adelante este proyecto DUCI, y que entre todos nos hemos puesto de acuerdo. Se ha aprobado por unanimidad en el Pleno y luego eso ha permitido que el Ministerio de Fomento lo haya aceptado y lo haya propuesto y haya sido también aceptado a nivel europeo, con lo cual son 5 millones de euros que viene para Ingenio en los próximos 5 años, que hay que saber gestionar, que está creado dentro de ese mismo proyecto una serie de comités donde hay una representación de todas las fuerzas políticas, representación social, cultural, y que eso, bien gestionado, puede ser un gran empuje para el desarrollo del municipio de Ingenio. Pero si hay un buen, por lo menos, disponibilidad por parte de todas las formaciones políticas, los representantes, para llevar proyectos, el plan general, el fondo DUCI, en esos proyectos plan estratégico. Plan estratégico, ¿por qué se crea ese mal ambiente en que incluso llega la falta de respeto por parte de una parte del grupo de gobierno? Hablamos de foro hacia los grupos de la oposición. Una cosa es la capacidad de trabajo y la capacidad de acuerdos que tengamos, y otras son las personas. Cuando hay personas que no tienen en cuenta que los demás estamos en la política por los intereses generales, no por los propios, y creen que el que nosotros hagamos fiscalización de sus intereses es para agredirlo y no para defender lo público, pasa estas cosas. Pasa las cosas que interpreta que el que les habla o nuestro grupo o los grupos de la oposición hagamos una fiscalización y una crítica a su gestión o a sus cosas, entiende que es un ataque personal, y eso no es así. En la política hay que aceptar que te digan qué guapo eres, pero también qué barriga gorda tienes, y tienes que aceptarlo y aceptar la crítica y vivirla como una tarea constructiva. Rechaza lo que entiendas que no te es válido, pero no con ello ataques al que te lo dice. Y lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento de Ingenio es que una parte del grupo de gobierno, concretamente Fórum Drago y su líder, está sistemáticamente utilizando el Pleno y luego los medios de comunicación pública para atacar no solamente lo político, sino en lo personal a los mismos de la oposición. En el último pleno le decía al Partido Popular ejército de Pancho Villa. El Partido Popular tiene una serie de concejales y luego de votantes y de afiliados detrás que no se puede permitir que se le diga eso en un salón de pleno, ni siquiera fuera.
Y si usted no acepta que se le critique, no está en política. Porque es que, si no, ¿para qué estamos? Los demás no servimos, entonces. Usted discúlpeme. Aprenda primero a entender la política en lo público y no lo privado y sus intereses, y entonces empezamos a hablar. Pero en la trayectoria de la política en el municipio de Ingenio se ha No, visto esta postura. Sinceramente no se había vivido nunca esto. Debates políticos y la crítica política, mucha. Concretamente cuando yo fui alcalde y en el ámbito de en su momento la oposición, que era el PSOE, fue feroz la oposición, pero nunca faltando al respeto, nunca agrediendo en lo personal, nunca en el salón de pleno, nunca. Pero es que es lo que se está viviendo ahora, con la connivencia y la autorización del propio alcalde. Es vergonzoso, sinceramente. Yo no había vivido nunca esto y me apena, porque no es bueno para el intento de la negociación y no es bueno para el propio municipio. Y muchas de las negociaciones estas han salido adelante porque algunos de la oposición hemos hecho de tripas corazón y por suerte, porque ese señor no participa nunca o casi nunca en eso. Yo no lo he visto nunca en esa reunión, ni la del plan general, ni en la del plan estratégico, ni en el proyecto DUCI, no lo veo en ninguna. Tenemos que hablar de estos temas y otros temas más, sobre todo el tema de deporte, que lo lleva este concejal, y el tema de la situación del municipio de Ingenio. En este caso, el malestar que se ha generado en los diferentes parques que tiene el municipio de Ingenio, ese abandono y deterioro que se está llevando ocasionalmente, la falta de limpieza, por otro lado. Bueno, es que eso da grima, porque en las redes sociales el municipio de Ingenio se ha convertido en la forma en que tienen los ciudadanos de protestar por el estado de abandono que tiene muchos servicios, y concretamente el estado del asfalto, y el viario, el firme de muchas calles, fundamentalmente de los barrios. El estado de abandono de los parques y de los servicios públicos es constante en las redes sociales, y que nos lo hacen llegar a la oposición para que exijamos al grupo de gobierno tomar medidas. Y concretamente en los parques es vergonzoso. Hemos vivido este fin de semana lo que llamaron exposición floral, la primera exposición floral. Se dedicaron durante casi una semana, que no digo que sea un mal proyecto, pero hay que priorizar, durante una semana a preparar esa exposición floral y los parques literalmente abandonados. El estado de muchos parques es penoso. Ahí tiene una responsabilidad directa la concejala, que le da más importante el autobombo y el venderse que en la realidad, cuando no se da cuenta que lo que ven los ciudadanos es otra cosa. Y concretamente en las redes sociales donde publicitaban eso, usted leía y los comentarios eran todos, y este parque abandonado, y fotos de cómo estaban los otros parques, las condiciones. Y luego también en la inversión que se está viendo en el Parque de la Esperanza, subiendo la circunvalación de Carrizal Ingenio, en el Barranco Los Aromeros, que se están gastando allí en torno a 2 millones de euros para un parque que a ver cómo se mantiene luego. Si no mantenemos lo que tenemos, que esa es la realidad. ¿Cómo vamos a mantener ese parque que se prevé un nivel de gasto y mantenimiento bestial? A ver, ¿de dónde? ¿Qué vamos a meter todos los que tenemos de parques jardines allí y abandonar el resto? Sinceramente, eso va a ser un aumento en el gasto en parques y jardines espectacular. Pues seguiremos hablando de estos temas porque quedan en el tintero. Don Domingo, un placer tenerlo en esta casa. Gracias, muy, muy agradecido. Pues cerramos esta entrevista con don Domingo González, concejal de Agrupa Sureste en el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio. La verdad que es lamentable la situación, sobre todo de los parques, las imágenes que se comparten por parte de ciudadanos de a pie, ciudadanos que gracias a Dios, hoy por hoy palpan la situación y denuncian la situación con imagen. Otra cosa es que hay un gobierno que gobierne a espaldas de la ciudadanía, que con esto por lo menos lo confirma o lo reafirma. Nos vamos a publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política.